Bendecido día tenga usted que está en contacto conmigo en este momento. Hoy traigo una reflexión basada en San Mateo capítulo 24, versos 37 al 39, que dice así: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de creer para ver. Porque mucha gente espera ver para creer. Mucha gente dice: ¿quién ha ido al infierno y ha regresado para que testifique de que el infierno existe? Otros dicen: hace tiempo que los predicadores están diciendo que Cristo viene, pero no ha venido. Y yo me pongo a pensar, ¿dónde estaría esa persona que dice en ese momento: hace tiempo que los predicadores están diciendo que Cristo viene y no ha venido? ¿Dónde estaría esa persona que está haciendo esa pregunta si Cristo ya hubiera venido? De igual manera, una persona que ha muerto y descubre que la Biblia era la palabra de Dios y que todo lo que la Biblia dice era verdad, y no lo creyó mientras estaba en vida, no tiene la oportunidad para venir y testificar, porque solamente los vivos se comunican con los vivos, no los muertos. Cuando los brujos le hacen creer a la gente que un muerto se puede comunicar con un vivo, no es que pueden traer al muerto para que hable con el vivo. Lo que traen es, invocan a los demonios, y los demonios toman o hacen el papel de la persona que estaba en vida, y de esa manera el vivo puede pensar o llega a pensar que está hablando con el difunto. Pero bueno, hoy quiero hablarles sobre la importancia de creer a la palabra de Dios por la fe, de vivir la palabra de Dios por la fe. La Biblia dice aquí, el Señor Jesucristo, que el día en que Él venga será una experiencia parecida a la experiencia de la gente en el tiempo de Noé. Noé duró 120 años construyendo un arca porque Dios le había dicho que iba a haber un diluvio. Noé anunció a la gente que iba a haber un diluvio, y la gente llegaba y le preguntaba: ¿por qué estás construyendo un arca si aquí nunca, no hay agua cerca? Pues ¿a dónde vas a llevar esa arca? El arca era demasiado grande para arrastrarla hasta el mar. Y la gente sabía eso. Entonces la gente decía: ¿cómo vas a llevar esa arca al mar? Entonces Noé decía: no, es que yo no voy a llevar el arca al mar. El mar va a llegar aquí donde estoy. Va a haber un diluvio y toda la tierra se va a inundar. Toda la tierra se va a volver un mar, y esta arca se va a levantar en el agua cuando eso suceda. Pero la gente no le creyó. Y muchos se burlaban. Quizás algunos llegaron hasta a trabajar ayudándole a Noé a construir el arca por curiosidad, pero no creyeron. Y Jesucristo dice que así sucederá en el día de su venida. Que hasta entonces muchos se van a dar cuenta que la Biblia era la palabra de Dios y que todo lo que estaba escrito ahí se ha cumplido. Aún hoy en día hay gente que está diciendo que la Biblia es mentira, que la Biblia es un invento, y el diablo se aprovecha de esto, dándole a la gente más fe a creer a eso que a creer lo que dice la palabra de Dios. Pero qué importante es que atendamos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo ordenó que abrieran la tumba de Lázaro, porque el Señor tenía en planes levantar a Lázaro, resucitar a Lázaro, Marta fue la primera que pegó el grito y dijo: Señor,
no hagas eso porque ya tiene 4 días de muerto, yede ya. Pero las palabras maravillosas de Jesús fueron estas: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? En la escuela nos han enseñado matemática y nos han enseñado que el orden de los factores no altera el producto. Pero esto no funciona cuando se trata de la fe, cuando se trata de creer. Cuando se trata de creer, sí altera el producto, porque no es lo mismo ver para creer que creer para ver. Jesucristo dijo que al que creyere, que el que creyere verá la gloria de Dios. Pero la gente sigue esperando ver primero para creer. Y lamentablemente en esa mentalidad mucha gente fracasa. Y no solamente fracasa en las cosas espirituales que tienen que ver con la eternidad, fracasa en las cosas físicas también. Porque hoy en día podemos mirar a personas que dicen, no, esto que está sucediendo, no hay tal pandemia como la gente dice. Esto es cosa de los gobiernos, esto es cosa de la política, porque no les ha llegado a ellos y esperan ver para creer. Pero también escuchamos testimonios de personas que dicen, yo pensaba así, pero ahora que estoy con esta enfermedad, ahora que estoy sufriendo estos dolores, me doy cuenta que era algo real, pero yo esperaba ver para creer. Es importante entonces que nosotros atendamos al consejo, que no nos dejemos llevar por la opinión de los incrédulos, que creamos a la palabra de Dios, que creamos aunque no veamos las cosas. Hay cosas que no se ven, pero existen. Como el niño que le dijo al otro, mi papá dice que no toquemos ese enchufle que está ahí, pero yo quiero ver si es cierto. ¿Por qué mi papá dice que no toquemos ese enchufle? Y agarró un clavo y lo metió al enchufle de la corriente. Cuando sintió la patada que le pegó la electricidad, se dio cuenta que su papá tenía razón. Lamentablemente, hay gente que no se da cuenta que Dios tiene razón hasta que ya es demasiado tarde. Y la persona que se muere y se da cuenta que la Biblia era la palabra de Dios después de muerto, para esa persona ya es demasiado tarde. La persona que se enferma de la pandemia que está dando hoy, por incrédulo, se arrepiente de no haber creído que eso era cierto. Así que más vale que seamos cuidadosos, seamos precavidos y no esperemos ver para creer. Más vale que seamos sabios. Estamos mirando a otros caer, no esperemos que caigamos nosotros para poder creer. Y en las cosas espirituales, creamos a la palabra de Dios, porque todas las promesas, todo lo que está escrito en la palabra de Dios se ha ido cumpliendo una a una, todas las cosas que están escritas en la Biblia. Pero la gente sigue diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios. Pero hay un gran grupo de personas que tenemos la experiencia de conocer a Cristo y conocer que la Biblia es la palabra de Dios, porque las promesas que están escritas ahí se han hecho efectivas en nuestra vida porque las hemos creído. Créale, amigo, crea la palabra de Dios. No sea como la gente en el tiempo de antes del diluvio, que no le creyeron a Noé y creyeron hasta que vieron el diluvio, pero ya era demasiado tarde porque la puerta se había cerrado. Que Dios le bendiga.